Historias de la economía. Episodio 192. Cuando el té descubrió la curva de Laffer, cómo una bajada de impuestos subió la recaudación y desató una revolución. Una de las grandes bases del neoliberalismo es la llamada curva de Laffer. La leyenda cuenta que Arthur Laffer, uno de los asesores del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, dibujó una curva, una U invertida, en una servilleta durante una reunión en 1974 con los que serían cargos clave de los gobiernos de Reagan y de la familia Bush. La idea era sencilla: cuando los impuestos están muy altos, bajarlos aumenta la recaudación, porque unos tipos altísimos incentivan el fraude y la evasión. Cuanto más haya que pagar al fisco, más rentables resultan las tretas, legales o directamente ilegales, para evadir los impuestos. Y en ese caso, una bajada del tipo de impuestos puede devolver a la legalidad a mucha gente a la que ya no le merece la pena arriesgarse a evadir la ley. Aquella teoría impulsó fuertes recortes de impuestos, especialmente del IRPF, en Estados Unidos y en Reino Unido, donde por entonces los tipos más altos superaban el 70%. Desde entonces, esta famosa curva ha desatado infinitos debates políticos y económicos, entre los que creen que aún se pueden bajar algo más los tipos sin afectar a la recaudación, y los que creen que la inmensa mayoría de impuestos ya están en la parte descendente de la curva, y que bajarlos aún más implica reducir la recaudación sin remedio. Pero hoy no hemos venido a hablar de cómo se aplica esa curva hoy en día, sino de cómo se aplicaba en Inglaterra hace 300 años. Porque la primera persona que definió aquella curva, al menos de la que haya registros, no fue Laffer, sino Jonathan Swift, escritor satírico más conocido por ser el autor de Los viajes de Gulliver, que ya había definido este fenómeno nada menos que en 1728, en uno de sus artículos titulado Un memorial para los pobres habitantes, comerciantes y trabajadores del Reino de Irlanda. En aquel momento, Swift decía así: un secreto que aprendí hace muchos años de los comisarios de aduanas de Londres es que decían que cuando una mercancía parecía estar gravada con un tipo impositivo superior a un nivel moderado, la consecuencia era reducir esa fuente de ingresos a la mitad, y que el error del Parlamento en tales ocasiones era calcular 2 más 2 para sumar 4. Mientras que en el negocio de imponer impuestos elevados, 2 más 2 nunca sumaban más de 1, lo que se producía al reducir la importación y la fuerte tentación de lanzarse al contrabando de mercancías que pagaban altos impuestos. Y para hablar de este tema, nada mejor que tomarse una taza de té. El té es una bebida que surge en China y que ha acabado por convertirse en la bebida nacional del Reino Unido, además de llegar a todo el mundo de una forma u otra. Y su fama vino, precisamente, del inicio del comercio entre Inglaterra y China. La Compañía de las Indias Orientales, que tenía el monopolio del comercio con el país asiático, había empezado importando ropa de seda. Pero el Parlamento prohibió las importaciones textiles desde Asia, para no rivalizar con las industrias que estaban creciendo en Liverpool o en Manchester, y la firma se centró en importar té en enormes cantidades, capaz de suministrar a todo el país y más. El té se acabó popularizando por 2 grandes motivos. Por un lado, es un estimulante, es un hermano gemelo del café o de la yerba mate sudamericana. La cafeína y la teína al final son la misma partícula, con efectos idénticos pese a tener 2 nombres según cómo se ingiera. Además, ofrecía una ventaja adicional que mejoró inesperadamente la salud de los ciudadanos. Como había que hervir el agua, la gente mataba sin saberlo miles de bacterias y virus que flotaban en el agua sin tratar de por entonces, evitando numerosas enfermedades.
Pero su consumo no solo beneficiaba a los ciudadanos. En aquellos años, los impuestos del té eran muy importantes para la hacienda. En 1711, el impuesto sobre la bebida nacional británica era de un 20%, prácticamente al nivel del IVA de hoy en día, pero en una era en la que no existían ni impuestos sobre la renta, ni apenas gasto público más allá de la administración y el ejército. El té solito pagaba la Royal Navy, un 10% de todos los gastos públicos. Una financiación que valió su peso en oro con la toma de Gibraltar durante la Guerra de Sucesión Española. Tras aquel éxito, los costes de la conquista de India y la Guerra de los 7 años en Europa llevaron a los diversos gobiernos de aquellos años, que duraban más o menos 1 o 2 años de media, a exprimir al máximo la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué contentarse solo con un 20% de impuestos al té? Mejor subirlos y recaudar más. Y muy bien que los subieron. En 1750 los impuestos sobre el té habían alcanzado el 65% de su valor. Y para 1770 los impuestos ya más que duplicaban el precio de venta, un 119%. Es decir, para importar 100 libras de té había que pagar 219, 100 al vendedor y 119 al Estado. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo inesperado. La demanda de té se congeló, incluso cayó ligeramente en aquellos años. ¿Habían dejado de beber té los británicos? ¿Se habían pasado en masa al café? Un vistazo a los salones de té y unas preguntas a la gente habrían revelado inmediatamente que no, que la pasión por el té no solo no se había enfriado, sino que estaba más fuerte que nunca. ¿Cómo era posible? La respuesta es muy simple. Había aparecido un negocio millonario de contrabando de té sin impuestos. Detrás de esos grupos estaban 2 países marineros, uno que probablemente fuera su principal rival en el comercio marítimo y otro más sorprendente. El primero era Holanda, que luchaba con los británicos por controlar las rutas asiáticas y que tenía sus propias bases coloniales en el sudeste asiático. La otra potencia contrabandista era Suecia, un país al que nadie describiría como pirata, pero que en aquellos años también tenía una importante presencia en el comercio asiático. Quizá lo más importante era que ellos pagaban a los proveedores chinos con plata, en vez de intercambiar productos manufacturados en Europa por ese té. Los chinos, agradecidos, reservaban el té de más calidad para los suecos, que luego se lo vendían a los ingleses a un precio más alto, pero que al ahorrarse los exorbitantes impuestos británicos, pues acababa siendo más barato que el peor té legal. Los cálculos de diversos historiadores apuntan a que el té ilegal estaba inundando toda Gran Bretaña. Las estimaciones son que cada año suecos y holandeses descargaban entre 2 y 3,5 millones de kilos de té de contrabando, superando ampliamente al que se descargaba en los puertos oficiales y pagaba esos enormes aranceles. En Escocia prácticamente nadie había visto un solo gramo de té legal en años. Aquella decisión acabó por costarle al Reino Unido más de lo que jamás se hubieran imaginado. La venta desorbitada de té ilegal había provocado que la Compañía de las Indias Orientales, la que traía el té de China, acumulara cantidades ingentes de té sin vender, unos 8 millones de kilos, todos ellos además con el coste adicional de haber pagado ya al gobierno los aranceles del 119%. Si no los vendía de alguna forma, aquella empresa semipública, que controlaba gran parte de la India en nombre de la corona británica y que traía productos valiosos de China, acabaría por quebrar, dejando un agujero enorme en las cuentas, el honor y el territorio británicos. La solución que se les ocurrió fue la contraria: vender ese té con un impuesto mínimo del 1,25%, que permitiera vencer en precio al que vendían los contrabandistas y liquidar los inventarios de la compañía. El problema es que esa oferta solo era válida en un lugar muy concreto, las 13 colonias británicas en Norteamérica. Y para un grupo muy relevante de colonos, su principal problema no era el precio al que le vendieran el té los ingleses o los holandeses, sino el hecho de tener que pagar impuestos a un gobierno que consideraban extranjero, aunque solo fuera un 1,25%.
Aquella oferta no salió bien y puso en marcha una serie de eventos que terminaron con la independencia de Estados Unidos pocos años después. Cuando finalmente Reino Unido perdió aquella guerra, los políticos por fin se dieron cuenta del desastre que habían provocado los impuestos al té, y en cuestión de meses aprobaron un recorte enorme, del 119% al 12,5%. Las consecuencias fueron casi inmediatas. El precio del té se hundió, la venta del té legal se disparó, los contrabandistas quebraron de la noche a la mañana y el gobierno recaudó muchísimo más dinero con ese 12,5% de lo que jamás había llegado a recaudar con el 119%. El nuevo té barato terminó de convencer a los consumidores más pobres, que hasta entonces tenían que conformarse con el té aguado o con los restos de las hojas usadas en restaurantes o por las clases más altas. Hasta tal punto llegó a convertirse en una necesidad que el Parlamento finalmente se decidió a retirar todos los impuestos sobre el té en la década de 1930. A día de hoy sigue teniendo un IVA del 0%. Ya no recauda nada para el gobierno, pero al menos le evita una cosa: sufrir una rebelión como la de las colonias norteamericanas. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario. Y el texto y la locución son mías. Yo soy Víctor Ventura. El Economista Podcast.